Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Gracias por estar acompañándonos y viéndonos. Esta reflexión que voy a hacer hoy es del día lunes, pero yo no me puedo ir para el lunes sin haber tocado la reflexión del día domingo. Desafortunadamente yo ayer no pude hacer mi reflexión y la reflexión de ayer era muy importante. Recuerde que estamos en los 40 días donde vamos a vivir el tiempo de Cuaresma, en donde empezamos un miércoles de ceniza y vamos a terminar por allá en Semana Santa. Nosotros, estos 40 días son de reflexión y de arrepentimiento. Y Dios nos dice unas cosas impresionantes durante estos 40 días y la palabra de Dios se refiere a todas esas cosas impresionantes. Por eso, aunque debería tocar todo el Evangelio de ayer, no me va a alcanzar el tiempo, voy a tocarles al menos el Evangelio y voy a tratar de hablarles de por qué es tan importante el Evangelio de ayer domingo para hoy lunes, porque de lo contrario me saltaría y me quedaría mucho y ustedes de repente no lo entenderían. Es muy importante apologéticamente escudriñar las Escrituras y descubrir lo que hay en ellas. Bueno, entonces vamos a leer. Voy a leer al menos el título. Segunda de Crónicas: la ira y la misericordia del Señor se manifiestan en la deportación y en la liberación del pueblo. Voy a dejar al menos ese título ahí. Voy a leer otro título muy importante y es el del título del Salmo: que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Se acuerdan que ayer esos los que fuimos a misa lo decíamos? La segunda lectura a los Efesios, Pablo decía: estando muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Y ahora sí les voy a leer el Evangelio, porque el Evangelio es muy importante yo leérselos para que ustedes tengan en cuenta de qué es lo que nos espera, de qué es lo que ha pasado, por qué Dios hizo las cosas y qué nos espera en el futuro. El Evangelio es Juan 3, 14, 21. Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es muy importante entender esta partecita. Quiero decirles que la primera lectura de Crónicas cuenta a Dios. En ese libro de Crónicas, que no lo voy a leer, cuenta a Dios cómo Dios castiga a su pueblo Israel. Dios Padre castiga a su pueblo Israel, porque mandó a muchos profetas para que ese pueblo se arrepintiera de sus pecados. Y le mandó a decir con Jeremías estas frases: detesto esos sacrificios, la sangre me huele mal. Detesto esos sacrificios de animales inocentes, porque ustedes hacen sacrificios, pero su corazón sigue siendo perverso, duro. Es un arrepentimiento falso. Y por eso detesto esos sacrificios de animales. Ya la sangre me huele mal. Y ustedes, he mandado profetas, pero ustedes no se arrepintieron. Antes, por el contrario, castigaron a los profetas, a Jeremías. Lo metieron a un pozo, lo castigaban, lo maltrataban, lo ultrajaban. El mismo rey, porque él prefería escuchar a sus séquitos, a su gente que lo aplaudía y lo palmaba y toda la cosa, que escuchar la palabra de Dios. Y Dios lo que le mandó a decir a ese pueblo y a Osías era que se arrepintieran de sus pecados. Y Dios
iba a tener compasión de ellos, pero ese pueblo prefirieron castigar a Jeremías y a los profetas que ellos mandaron, a Isaías y a todos ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entra Nabucodonosor y coge a este pueblo Israel, mata a los hijos de Osías delante de Osías, y a Osías le quema los ojos, porque había una profecía que decía que Nabucodonosor no iba a tocar al rey Osías, que no lo iba a matar. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Mata a sus hijos. Usted se imagina lo que es que llegue un rey o una persona a su casa y le mate a sus niños delante de uno. Debe ser terrible. Y él, que creyó que se iba a salvar, resulta que, bueno, entonces Jeremías dijo que a él no lo iba a matar, entonces no lo voy a matar, pero le quemó los ojos. Y ahí sí ya quería morir Osías, quien al principio rogaba por su vida. Todo esto sucedió porque Dios lo permitió, que Nabucodonosor de Babilonia llegara al pueblo de Israel, de Jerusalén, y esclavizara a ese pueblo, matara a sus generales, a sus dirigentes, a todo mundo, y a los que quedaron vivos los esclavizó y se los llevó para Babilonia. Dios permitió todo esto. Y ese pueblo fue a parar a Babilonia como esclavo durante 70 años, porque Jeremías lo había predestinado. Si ustedes no se arrepienten, los van a esclavizar durante 70 años, porque Dios es lo que ha prometido, que 70 años este pueblo iba a ser esclavizado. Y a los 70 años llega Ciro de los persas y libera a su pueblo, porque Dios lo permitió. Después de 70 años de haberlos esclavizado y haberlos castigado, manda a Ciro el persa para que destruya Babilonia y libere a Jerusalén y restaure el templo de Jerusalén. Ciro el persa. Y eso sucede. Entonces, ese tiempo que es el Antiguo Testamento, Dios permite eso. El Padre, Dios, permite el castigo a su pueblo indolente, a su pueblo que no le obedece sus mandatos, a ese pueblo desobediente. Entonces Dios castiga, y por eso aparece este evangelio. Y este evangelio nos dice una cosa muy diferente a lo que era el Antiguo Testamento. Entonces brevemente lo voy a leer. Voy a decir: en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo era un sacerdote judío, un fariseo, pero que creía en Dios. Y por eso fue y lo visitó una noche sin que sus compañeros se dieran cuenta, y fue a visitar a Jesús. Y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y entonces Jesús responde a Nicodemo. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Dios, voy a decirlo así, pero debería decirlo sin leerlo, pero mejor leerlo: para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esto: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Entonces, vamos a empatar esto. El Antiguo Testamento, Dios Padre, Dios castigador. Los que no le obedecían sus mandatos y preceptos, Dios los castigaba. Y ustedes ya conocieron la historia. Pero voy a decir esto de parte mía. Dice que Dios manda al mundo ya no a castigar, sino que manda a su Hijo único para morir en la cruz. Morir en la cruz, para que Él, muriendo en la cruz como cordero, óigalo bien, como cordero de Dios. Recordamos el pasaje de Abraham, cuando él iba a matar a Isaías, porque Dios le había dicho a Abraham que le entregara en sacrificio a su hijo, y levantó la daga para matar a Isaías, porque era lo que pedía Dios, que le entregara a su hijo como un sacrificio, y lo amarró en la pila, en el altar, y lo iba a matar. Y ya viendo Dios que Abraham fue capaz de obedecer a Dios por encima de la vida de su propio hijo, Dios dijo: he aquí a un hombre que teme al Señor. Y por eso detiene la mano de Abraham, y luego aparece un cordero que va a ser el sacrificio. Ese cordero lo sacrifica Isaac y Abraham sacrifican el cordero
para hacerle la ofrenda a Dios, porque no se podía quedar sin ofrenda, sin sacrificio, y por eso Dios manda un cordero enredado y en un palo, y aparece ese cordero sin mancha y lo matan. Pues ese cordero es el Jesucristo. Ese cordero es Jesucristo muerto en la cruz. Por eso es que él le dice a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todos los que miraran se salvaran de las picaduras de serpientes y del veneno, así mismo será levantado el Hijo del Hombre para como cordero para salvar al mundo entero. Dios entrega a su Hijo único como cordero de Dios para que sea el sacrificio para la salvación del mundo entero. Y por eso es que Jesucristo muere en la cruz. A pesar de que Jesucristo le dice por allá en el huerto de Getsemaní que, Señor, lo que se me viene es muy duro, Señor, pero que no se haga mi voluntad. Si tú quieres, retira este cáliz de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Dios no se detiene. Dios sí va a sacrificar a su Hijo para salvar al mundo, y por eso no lo baja de la cruz, muere en la cruz para salvar al mundo entero. ¿Qué hizo Dios? La gran misericordia con el mundo, salvar al mundo. Pero como Dios, recuerdan, en el Antiguo Testamento castigaba, ya Dios dejó de castigar. Por eso entrega a su Hijo, para que el que crea en Jesucristo se salve. Ya Él no va a volver a castigar. Dios Padre no va a volver a castigar. Todo lo deja en manos de su Hijo. Para que crea en Él se salve. El que crea en Jesucristo se salvará. Es lo que está escrito acá. Vean, se los leo, muchachos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó, aquí viene la parte, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Ya Dios deja de castigar, deja de juzgar al mundo. Ya Dios no quiere volver a meterse con el mundo. No, manda a su Hijo como un sacrificio, como un cordero, muere en la cruz, resucita el tercer día, pero ya el que crea en Jesucristo se salva. El que crea, porque ya Jesucristo no viene a juzgar a nadie. Jesucristo no viene a juzgar a nadie. Jesucristo no viene a decirle, usted fue malo, entonces queda condenado. Usted fue perverso, queda condenado. Usted fue esto. No, Señor. Ya Dios no se mete más con nadie, ni Jesucristo tampoco se mete con nadie. Con nadie se mete para juzgarlo. Por eso es que dice acá que no va a juzgar a nadie. Mandó su Hijo porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y en esto consiste la salvación. En esto consiste la salvación. El que cree en Él no será juzgado. El que crea en Jesucristo no será juzgado. Pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. Y vuelve y repite, el juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Entonces, era muy importante yo leerles este evangelio para que ustedes entiendan que ya en el Antiguo Testamento el Padre castigaba a sus hijos severamente. Durante 70 años castigó a su pueblo, los esclavizó en Babilonia, 70 años. Pero después dijo, ya no los voy a castigar más, voy a mandar a mi Hijo. El que le obedezca se va a salvar, el que no le obedezca se va a condenar, pero Él no va a juzgar a nadie. Solamente de ahorita consiste en que cada uno va a depender de su salvación. Ya no soy yo. Cada uno, si usted obedece y le cree a Dios, a Jesucristo, se salva. Si usted no le obedece a Jesucristo, usted se condena. ¿Por culpa de quién? No, es que ese sacerdote es pedófilo, entonces por eso yo no volví a la iglesia católica, porque esos sacerdotes son malos. ¿A mí qué me importa? Yo caso me voy a condenar por el sacerdote, que porque es pedófilo. El que se va a condenar es el sacerdote, caso soy yo. Aquí lo que dice es que el que crea en Jesucristo se salva. A mí me importa un carajo. Es que yo no volví a misa porque allá no van sino pecadores, viejas chismosas,
Es que yo veo que allá son señoras rajando del mundo, rezan y hasta reciben la hostia y luego rajan del mundo y hasta le pegan a sus hijos y son malos vecinos y todo. ¿A mí qué me importa? ¿Yo acaso me voy a condenar por ellas? Ellas se van a condenar por sus propios actos. Yo soy y dependo de mí, mi salvación, de nadie más. Y eso es lo que no entienden los protestantes. Los protestantes se volvieron muy buenos para juzgar a los malos católicos. Que porque el sacerdote es pedófilo, o que porque una monja no hace bien las cosas, o que porque una señora es grosera, o que porque un político es un corrupto. ¿A mí qué me importa? ¿Yo acaso me voy a condenar por ellos? Ellos se condenan solitos. Yo busco en mi salvación en mí mismo. Yo debo ser egoísta y seguir a Cristo. Si yo sigo a Cristo, yo me salvo. Si yo no sigo a Cristo, yo me condeno. O por culpa mía, o porque como yo soy, se va a condenar él. No. Él se condena por lo de él, yo me condeno por lo mío. Entonces ya de ese cuento bobo de los pobres protestantes se les acabó esa farsa. De que yo no soy de la iglesia católica porque yo no veo sino gente idólatra, o gente que pega, o gente que roba, o prostitutas. Ya eso no depende, no es que Jesucristo nos enseñó todo eso. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino que el mundo se salve a través mío. ¿Y cómo se salva uno? Creyendo al mundo. Ahorita que así nos vamos a ir entonces al Evangelio de hoy lunes, que es muy importante leerlo, porque así ustedes lo van a entender ya habiendo entendido esa parte, porque lo que viene para hoy es muy lindo. Entonces vamos a leerlo un poquitico. Isaías 65, 17, 21. Ya no se oirá ni llanto ni gemido, porque aquí Isaías pronostica lo que va a suceder después de la muerte, después de la destrucción del mundo, después de que ya Dios no va a juzgar al mundo. Esto dice el Señor: mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Aquí ya está hablando, es de los que se salvan, de los que dice Jesucristo allí: el que crea en mí vivirá. O el que dice el mismo Dios Padre, dice: yo he mandado a mi Hijo para que no sea juzgado el mundo. Él no va a ir a juzgar al mundo. Se va a salvar el que crea en Él. Y el que crea en Él se va a salvar, y el que no crea en Él se va a condenar. Entonces aquí está hablando de los que sí creen en Él, o sea, los que se salvaron, no los que se condenaron. Ya los que se condenaron quedaron atrás. Por eso es que aquí dice que no hay memoria, ya no hay memoria del pasado, ya no hay memoria de las épocas anteriores. No, yo ya me metí con los que se salvaron, y a los que se salvaron me alegraré por Jerusalén y me regocijaré con el pueblo que ha escogido a Jesucristo como su Dios. Ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido, ya no habrá ya niño que dure como pocos días, ni adulto que no colme sus años, pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. O sea, ¿a dónde van a ir a parar estas personas que creyeron en Cristo? A una especie de paraíso, a una nueva Jerusalén. Ya no será la Jerusalén maldita, la Jerusalén donde todos pecaron. No, la nueva Jerusalén, la Jerusalén del cielo, donde van a ir a parar todos los que creyeron y obedecieron los mandatos de Jesús. Vamos a leer el Salmo 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Y voy a darle una interpretación a este pedacito, y es esta parte. Celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera
dura un instante, su bondad de por vida. Su cólera dura un instante. Cuando nosotros vamos y nos confesamos a Dios, al sacerdote, al confesionario, y pedimos perdón, Dios está ofuscado con nosotros, porque hemos pecado. ¿Cómo hemos pecado? De pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, o de todos. ¿Cómo hemos pecado? Y ahí Dios tiene cólera con nosotros, pero dura un instante. ¿A qué momento deja de Dios de sentir esa cólera? Cuando nosotros pedimos perdón. Y cuando nosotros pedimos perdón, dice, su bondad dura un instante, su bondad de por vida. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y seguimos a Cristo, ya Dios se olvida de su rabia, de su ira, de la cólera que tenía. ¿Se acuerda que yo ahorita les dije que la ira y la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento eran unidos? Pues bien, aquí Dios dice, el que se arrepiente y sigue a Cristo, ya Dios no se acuerda de sus pecados. Por eso es que está escrito que si usted tiene pecados más rojos que el celeste o más rojo que el yo no sé qué, quedarán blancos como la miel, como la lana. Quedarán limpios. Dios se olvida de todos sus pecados, pero solo cuando usted va al confesionario y se arrepiente. Los hermanos separados, vuelvo y repito, están equivocados cuando creen que no hay necesidad de ir a pedir perdón a un sacerdote. Están totalmente equivocados, porque Jesucristo en Juan 20, 21, 23 lo establece, que debemos pedir perdón para que Dios nos lleve a la gracia de Él solamente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pero cuando no lo hacemos, no. Vamos a leer el Evangelio. Evangelio 4, 43, 54. Juan 4, 43, 54. Anda, tu hijo vive. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se me muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Ay, muchachos, yo he venido insistiéndoles a ustedes que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino que el mundo se salve a través mío. El que crea en Jesucristo se salvará. El que se resista a creer se condenará. ¿Y qué es creer en Jesucristo? Creer en su palabra. Su palabra es muy importante. Por eso este hombre le pregunta, le dice al Señor: Señor, tú puedes salvar a mi hijo. Ven a Cafarnaún, camina conmigo, que yo sé que tú puedes salvar a mi hijo. Y Jesús le dice: porque has visto signos y cosas como estas, crees. Pero él le decía: sí, Señor, yo creo en ti. Por eso es que yo quiero que tú vayas, porque yo sé que tú has hecho signos y todos esos prodigios, y yo sé que tú puedes salvar a mi hijo. Y por eso que dijo ese caballero, dijo: por eso que tú has dicho, tu hijo vive, por haber creído. Ya, vete a tu casa, porque has creído en mí, vive tu hijo. Y este hombre dijo: pues si usted lo dijo, entonces yo me voy. Y en el camino se encuentra
a su gente que se venían a buscarlo. Señor, Señor, su hijo está salvo, ya se le quitó la fiebre, ya está curado. ¿Y eso a qué hora sucedió? Eso fue ayer como a las 7 de la noche. En serio, y a esa hora fue que el Señor dijo que fuera a la casa, que mi hijo vive. La palabra de Dios es eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en este hombre se cumplió eso. Obedeció. Le dijo, vete a tu casa, que ya por lo que has dicho, su hijo vive. Crees en él. Y mire lo que dice acá tan bonito. Voy a leer dos creos. Dice, el funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús. El hombre creyó en la palabra de Jesús. Jesús le dijo, ve que tu hijo vive. Y el hombre creyó y se fue, porque creyó. Y luego más abajito vamos a encontrar otra frase más linda. Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y mire cómo dice aquí el lindo. Y creyó él con toda su familia. Creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar a Judea y Galilea. Creyó él con toda su familia. O sea, toda su familia se convirtió. Toda familia entendió que para poder salvarnos en este mundo debemos creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo no es. Creer en Jesucristo no es, como dicen los hermanos separados. Yo lo hago hasta con cierto burlesco. Yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, porque el Señor dice que quien pronuncie con sus labios y su boca que el Señor es mi Señor, ya yo soy salvo. Oigan a estos, no lo entendieron, por eso hasta me les burlo un poquitico, porque cuando yo dice yo creo en mi Señor es, yo le creo a mi Señor. Entonces cuando usted dice yo creo en mi Señor es porque usted le obedece. Si usted dice no, yo creo, pero yo no voy a ir a confesarme, oigan a este, ¿cuál creyó? Usted no cree. Si Jesús da la orden de que debemos confesarnos para que nos libren de nuestros pecados y usted dice que no va donde un sacerdote, entonces usted no le cree, mi hijo. Usted simplemente dice yo creo en mi Señor. Eso dicen hasta las prostitutas. Si usted va y le pregunta por allá a un chirrete, ¿usted cree en Jesucristo? Claro que sí, parce, yo creo en Chuchito. ¿Cree? Y usted va donde un borracho y le dice, oiga, ¿usted cree en Jesús? Claro, parce, yo también creo en mi Señor Jesús, pero está bebiendo. Y usted va donde una prostituta, claro, y entonces usted ¿por qué está trayendo acá? No, porque el Señor entiende que yo tengo que sostener a mi hijo. ¿Cree o no cree? Ella también cree. Y así son los protestantes, ellos también creen como las prostitutas y los publicanos, pero no le obedecen a Jesús. Por eso es que el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Entonces no basta solamente con decir yo creo. Y por eso es que está escrito en Mateo 7, 21, 23, esa parte. No basta con decir yo creo en mi Señor Jesús. No todo el que me dice yo creo en mi Señor será salvo, sino el que obedece la palabra del Señor. Obedece. Si usted no obedece, no cree. Y por eso él termina agregando ahí esas otras palabras. Muchos me dirán, nosotros predicábamos tu palabra, íbamos de casa en casa y aleluyamos y glorificamos tu nombre. Y otros me dirán, vean, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Y otros me dirán, vean, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y Jesucristo, ¿cómo les contesta? Yo no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. Esto que acabo de decir es palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes escucharon? Espero que muchos, y que logren entender de que si no están en la verdadera iglesia, que es la iglesia católica, usted no va a ser salvo. Así usted diga, yo creo en mi Señor Jesús, Él es mi Dios. Pero si no le obedece, ahí no hay nada. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.